Tres pobles andins festegen cada any l'arribada de l'estiu amb l'Inti Raymi, una cerimònia que recupera els valors de respecte a la terra i comunió amb la natura i reivindica les cultures indígenes d'Amèrica. Col·lectius d'equatorians, bolivians i peruans celebren des de fa uns anys a Catalunya l'Inti Raymi, l'arribada del solstici d'estiu, que és, pels pobles indígenes americans, la festa de l'any nou andí. La cerimònia, que dura tota la nit, té cada vegada més participació local. El Inti Raymi quiere decir la fiesta del sol. Inti en quichua es sol, Raymi es fiesta. Para nosotros, en la cultura andina, tenemos 4 fiestas importantes que está basada de acuerdo al movimiento de la tierra alrededor del sol, ¿no? La fiesta del florecimiento, la fiesta de la cosecha, la fiesta de la Pachamama y por supuesto la fiesta del sol, que es el dios más importante para nosotros, que es el Inti Raymi. Y es una forma de agradecer a la Pachamama, a la Madre Tierra, por todas las bendiciones, por todas las bondades que hemos tenido durante este año y a la vez también hacer una limpieza para iniciar el año, porque para nosotros el 21 de junio es como para vosotros el 31 de diciembre. Termina un ciclo y empieza otro ciclo. Entonces, para eso estamos aquí reunidos, los 3 pueblos andinos de Bolivia, Ecuador y Perú, que hipotéticamente hemos vuelto a unir el Tahuantinsuyo, ¿no? Para eso nos ha sido muy fácil aquí en Cataluña, en Barcelona especialmente, la multiculturalidad que existe ha hecho posible que los pueblos que hemos decidido hacer de nuestra segunda patria, de nuestra segunda casa, aquí en Barcelona, pues que nos podamos unir y celebrar en conjunto esta fiesta tan importante para nosotros. En sí es el contacto con la naturaleza, con los elementos que tenemos, el agua, el fuego, la tierra, el aire. Habrán ceremonias que serán dirigidas por un chamán boliviano, que es justamente la marataca, le llaman ellos, que es en Aymara. Es la ceremonia al último rayo del sol. El hecho mismo de la sensibilidad que existe, por ejemplo, en cuanto a lengua, ¿no? El quichua ha sido igual así prohibido y ahí el mismo término háblame en cristiano y ese tipo de cosas que han hecho que haya la sensibilidad del catalán a nuestro idioma, ¿no? La ceremonia de Ecuador, que es de donde yo vengo, de la comunidad igual de Otavalo. Esa ceremonia es un poco más de limpieza. Habrá una limpieza de parte del chamán y luego con una ortiga y al agua. El agua hace justamente el papel que siempre ha hecho de limpieza, de purificación, ¿no? Yo recuerdo de pequeño íbamos a celebrar el San Juan. Y ahora ha habido todo el movimiento indígena reivindicativo en toda Latinoamérica y ahora pues justamente es fortificar, sacar, valorar todo lo que es nuestro, ¿no? Con su verdadero nombre como tiene que ser. Hemos tenido el gusto justamente de que cada año lleguen más gente local, ¿no? Quiero decir local, es catalana, española, europea, que con la curiosidad de ver qué es lo que hacen primero, ¿no? Porque ahora estamos en un momento en que creo que se está reactivando esa conciencia ecológica, como la llaman acá. Nosotros lo llamamos el respeto y el amor a la Pachamama. Y al final será la ceremonia que lo hace en cambio el pueblo peruano, que es al primer rayo del sol del año. Es una noche en que nosotros nos teletransportamos y llegamos a los Andes, ¿no? Porque tienes la misma sensación de comunidad, los mismos ritmos que nosotros tenemos allá, el campo, la tierra, la Pachamama, que para nosotros es muy importante, son el equilibrio entre el hombre y la Pachamama, que lastimosamente acá en esta sociedad se la está perdiendo, aunque ahora se está viendo también que es importante, pues eso nosotros lo sentimos muy profundamente y es lo que nosotros hacemos.